Bienvenido al quinto video, el cual corresponde a la unidad 5. Ok, bueno, vamos a continuar y vamos con nuestro siguiente tema, que es las reformas que ha habido en materia de derechos humanos. Ay, esto de derechos humanos, la verdad es que hoy en día, digo, ustedes como servidores públicos lo deben de saber, es un tema que ha tenido mucha relevancia. Hoy en día siempre como servidores públicos estamos en el foco rojo y en el ojo del huracán ante cualquier violación de derechos humanos. Pero vamos a ver, bueno, cómo surge primero todo esto de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, surge la necesidad de crear un organismo para la protección o para fomentar la paz entre los pueblos. Y surge como tal la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas tenía como principal razón de ser el fomentar la paz entre las naciones y entre los pueblos, precisamente para evitar una próxima, una tercera guerra mundial. Entonces surge a partir de 1945 y de ahí se empiezan a crear diversos instrumentos para protección de derechos humanos y sobre todo pues para fomentar la paz entre los pueblos. Y bueno, en nuestro país, siendo parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues ha tenido toda esta evolución en cuanto a materia de derechos humanos. La última y bueno, una de las más importantes, en el año 2011, se reformó nuestra Constitución, teniendo varios cambios en ciertos artículos que ahorita vamos a ver, incluso los van a poder ustedes ver en alguna diapositiva. ¿Cómo fueron los cambios? Anteriormente hablábamos de garantías individuales, hoy hablamos de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día lo que importa son derechos humanos. Las garantías individuales es el instrumento que yo como ciudadano tengo, para hacer valer mi derecho humano, ¿sí? Y al respecto, nuestra Constitución ha tenido varias reformas. Les decía en un inicio que esto de los derechos humanos es pues también un tema bien controvertido. Nosotros que trabajamos con personas involucradas en un hecho delictivo, y si nosotros que estamos directamente en centros de internamiento podemos saber que las personas que están ahí dentro, nosotros trabajamos con personas privadas de su libertad. Hoy no podemos llamarles de ninguna manera, no podemos decirles reos, no podemos decirle recluso, no podemos decirle de ninguna manera, sino persona privada de su libertad, precisamente tendiendo a todo eso de los derechos humanos. Y nosotros al trabajar con ellos podemos darnos cuenta cómo exigen, y que muchas veces precisamente estos organismos de protección de derechos humanos, creo yo que caen en la exageración de la protección. Les platico en una ocasión, yo estaba precisamente en el centro de internamiento para adolescentes, y un adolescente se queja cuando le hacen una visita el juez y le dice: es que yo no estoy de acuerdo con que me pongan a barrer. Él tenía que hacer el aseo de su celda. Hay reglamentos interiores y bueno, él hacía el aseo de su celda, de su lugar donde dormía, y eso a él no le parecía. Se queja con el juez. Yo la verdad, desde mi punto de vista, yo dije, bueno, pues no estamos imponiendo ninguna violación. El juez, él dice: no, pues yo quiero presentar una queja ante derechos humanos porque creo que no es correcto que me pongan a barrer. Para eso está el de limpieza y para eso está la gente aquí, pues que se hagan la limpieza. Ok, se le dieron las facilidades para que presentara su queja. Yo jamás me imaginé que la resolución que mandaron, y la resolución que mandaron Derechos Humanos fue: efectivamente, él no está ahí para ponerse a hacer labores de limpieza. Él está ahí para recibir
un tratamiento, para recibir ayuda y que se pueda reinsertar a la sociedad. No puedes ponerlo a barrer. Yo la verdad creo que caemos en la exageración de la protección. Evidentemente, yo creo que es bueno que existan estas instituciones de protección de derechos humanos. Nadie estamos exentos de poder ser objeto de una violación a nuestros derechos, pero creo yo, ya yéndonos al extremo, las autoridades de protección de derechos humanos están demasiado garantistas, al grado de que entonces ni lo voltees a ver feo, ni lo pongas a barrer, ni lo castigues, ni te tienes que quedar callado porque la persona... ellos muestran una personalidad muy distinta cuando llega una autoridad. Digo, ustedes lo deben de saber perfectamente. Los que estamos todos los días al cuidado de una persona que está privada de su libertad, lo conocemos como es. Se levantó de malas y está insultando, está estresado porque a lo mejor tiene algún vicio y no ha podido adquirir su vicio, o son los primeros días que va llegando, tiene algún síntoma de abstinencia, está estresado, se levantó de mal humor y empiezan a amenazar, a insultar, incluso a agredir físicamente. Cuando las autoridades ajenas a los centros de internamiento llegan a visitarlos, ellos muestran una cara diferente. Es cuando nos llegan visita a nuestra casa. Nuestros hijos se portan bien, ven a nuestro marido o oye, pero tu marido es bien buena gente, ay, no, sí, se ve buena gente, pero vive con él 5 días, pero conócelo. Igual funciona con las personas que están privadas de su libertad, y más en los adolescentes, que por naturaleza o por grado de que van cambiando, tienen se les da una cierta facilidad para la manipulación. Entonces, creo yo que las autoridades de protección de derechos humanos sí están exagerando un poco, a veces un mucho, en esta protección de, es que dice que aquí trae marcadito, trae rojo aquí, enrojecimiento, porque dice que, híjole, lo apretaron, o al momento que le colocaron las esposas porque iba a un traslado, cosas así, híjole, lo lastimaron. Sí, pero fíjate que se puso loco. Estoy hablando también en el sistema de adultos incluso, ¿no? Cuando incluso se les puede esposar para alguna situación, aplicando los protocolos del uso de la fuerza. Se quejan porque trae lastimado la mano, sí, pero no dicen que se puso loco, que empezó a forcejear, que quiso agredir, que incluso quiso golpear a las personas de seguridad. Entonces, desde el otro lado de las autoridades, creo que las autoridades no, hay veces que no ven la realidad. Totalmente de acuerdo, yo creo que también ha habido autoridades que abusan de ese poder, de esa autoridad, y totalmente justificado el que exista esta protección. Pero hay veces que les digo que es un poco, un tanto exagerada la protección, al grado de que no puedes ni ponerlos a barrer. Pero bueno, con todo esto de los derechos humanos y las reformas que ha tenido nuestra Constitución, por eso es que pues hoy en día ha adquirido mucho peso esto de los derechos humanos. ¿Cuáles han sido las reformas que hemos tenido en materia de derechos humanos? Y lo van a poder ver aquí en el artículo primero. Nos dice, igual y si ustedes lo van siguiendo, nos dice en la diapositiva cómo quedó la reforma. Estas reformas fueron el 10 de junio del 2011. En el año 2011, 10 de junio del 2011, fueron estas reformas en materia de derechos humanos. Y nos dice el artículo primero: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Antes, por eso lo estoy poniendo aquí como en negritas y resaltado, porque es lo que se reformó. Antes nos hablaba de las garantías individuales, ahora nos dice gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
¿sí? Entonces, nos habla de esa protección de derechos humanos que no pueden restringirse, no pueden violentarse y que tenemos esas garantías para la protección. Garantías como cuáles, pues como el debido proceso, como lo que vimos anteriormente, como el debido proceso, como la seguridad jurídica, que nadie me puede molestar, que nadie me puede privar de mi libertad, porque tengo una garantía individual que es el debido proceso, y si no me la respetan, entonces podemos estar hablando de una violación a un derecho humano que es la libertad, que es la posesión de mis propiedades. Entonces, a eso se refiere las garantías individuales, el instrumento legal que yo tengo para hacer valer mis derechos humanos. El segundo párrafo, que es un párrafo adicionado, aquí dice abajito, por eso lo puse también en rojo, es un párrafo adicionado, este párrafo quiere decir que no estaba. El primer párrafo, por eso nos dice párrafo reformado, o sea, ya estaba así, solo se reformó lo que les puse en negritas, que nos dice derechos humanos. El segundo párrafo, por eso nos dice, es un párrafo adicionado. Este párrafo no estaba y lo que dice, lo que se agregó fue las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Por eso les decía, regularmente en materia de derechos, y aquí en derechos humanos, casi siempre nuestras leyes van a estar empatadas a instrumentos internacionales. Si se acuerdan, ahorita que analizamos, anteriormente que analizamos los derechos de niñas, niños y adolescentes, comparándolo con los derechos que establecen los instrumentos internacionales, como fue la Declaración de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las que analizamos, en la gran mayoría, todos los derechos que contempla la ley de nuestro país también vienen contemplados en estos instrumentos internacionales, porque nos dice, bueno, deben de estar de alguna manera, se van a interpretar y deben de estar de alguna manera empatados con estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Y nos dice, este párrafo también adicionado, el siguiente dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, ¿sí? Entonces, nos dice, las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen esta obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos, garantizarlos también. Entonces, ¿quiénes cometen una violación a derechos humanos? ¿Cualquier persona? Cualquier persona no, solamente las autoridades. Si me decían una vez, no, pero es que, por ejemplo, cuando secuestran a alguien y aparte lo torturan y aparte le producen dolores y todo eso, le están violando un derecho, sí, pero están cometiendo un delito y ese delito seguramente se va a agravar. Es un delito agravado porque aparte del delito que cometieron, pues lo torturaron, pusieron otra condición que agravó el delito, pero si no somos servidores públicos no podemos hablar de una violación a los derechos humanos. Por eso nos dice, ¿quién tiene la obligación de garantizar, de respetar, de proteger? Las autoridades nada más. Si atendiendo nos dice a los principios de, primero, universalidad. ¿Qué quiere decir el principio de universalidad? Pues que es para todos, que en todos lados existe esto de derechos humanos y que en todo momento y en donde quiera que yo vaya y que para toda la gente siempre va a haber este respeto a los derechos humanos porque son universales. Atendiendo también a los principios de indivisibilidad, universalidad, interdependencia.
¿Qué quiere decir interdependencia? Este principio, que los derechos están ligados unos con otros y puede ser que sean interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, si a mí me violentan uno, como habíamos comentado anteriormente, si me violentan un derecho, en automático me pueden violentar otro. Por ejemplo, si me violentan mi derecho a la salud, puede verse repercutido mi derecho a la vida, porque si no me dan salud, pues probablemente puedo perder la vida. Si me violentan mi derecho a la educación, a lo mejor me violentan un derecho de desarrollarme como persona, de desarrollarme íntegramente como profesional. No me están dando derecho a la educación, me están violentando también mi derecho a desarrollarme de manera profesional. Y a su vez, si me garantizan uno, puede ser que me garanticen otro. Evidentemente, si me dan derecho a la salud, pues me están dando derecho a la vida, ¿sí? Por eso pueden estar ligados unos con otros. Indivisibilidad, que no pueden fragmentarse, no pueden medio garantizármelo o medio violentármelo, ¿sí? No se puede, no se puede dividir, no se puede medio garantizar, medio te doy salud, medio te doy educación, ¿sí? Es totalmente indivisible. Y el principio de progresividad va progresando. Cuando nosotros decimos, ay, es que esa persona va progresando, ¿qué quiere decir? Pues que va avanzando, que a lo mejor estaba aquí y ahorita ya está acá. ¿Esto qué quiere decir? Pues que también que los derechos van avanzando. Si hoy ya me reconocieron un derecho, no puede decir que mañana me digan, fíjate que ya ese ya no va a estar reconocido. Eso era ayer y hoy ya no. Me tienen que ir reconociendo cada vez más y debo de estar mejor cada vez más, ¿sí? Entonces, por eso son progresivos y nunca jamás me lo van a poder quitar. Un derecho que ya me lo reconocieron no se puede quitar porque no puede ir retrocediendo, al contrario, debe de ir avanzando, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice este párrafo. Otra de las reformas que hubo, es el artículo primero. También se reformó el artículo 21. Hablábamos anteriormente de el artículo 21, que es un artículo muy importante en materia de seguridad pública, tanto así que tiene su ley reglamentaria, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este artículo 21, al hablar de la seguridad, nos establece quiénes son personas de seguridad, bajo qué principios se rigen estas personas de seguridad pública, y nos habla sobre la seguridad pública. Le voy a dar lectura y ahorita para que se den cuenta en la diapositiva también que se agregó en materia de derechos humanos, que se agregó esta palabrita de derechos humanos como un principio que deben de seguir todos los servidores que son personal de seguridad pública. Nos dice, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como las sanciones de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Entonces se agregó respeto a los derechos humanos como un principio que deben de seguir todas las instituciones de seguridad pública. ¿Por qué? Porque son los que trabajan con la gente, que son los que trabajan con la ciudadanía, que son los que trabajan con personas privadas de su libertad, y entonces pues son los que están en más, digamos, observancia para evitar violaciones a derechos humanos, ¿sí? Yo siempre digo, no sé si esté bien o esté mal, pero yo que he sido servidor público también mucho tiempo, siempre les he dicho, derechos humanos, sí hay que respetarlos, nunca jamás debemos de abusar del poder,
pero también es en la medida de lo posible respetar. Hay veces que es bien complicado respetar los derechos. Evidentemente, con esto no quiero decir que se malentienda, que quiera yo decir que no, hay que violentarlos, pero yo creo que ustedes me van a entender a qué me refiero. Lo que comentaba hace ratito, como servidores públicos que trabajamos con personas privadas de su libertad y que son personas privadas de su libertad durante mucho tiempo. Cuando están en el Ministerio Público, también puede ser que se dé alguna situación complicada, pero los tienen poco tiempo, los tienen 48 horas, en situación de menores pues son 36. Pero cuando estamos en un centro de internamiento, ahí los tenemos por años incluso. Podemos tener a las personas por mucho tiempo. Y como toda persona, cuando ya vives con esa persona, te das cuenta de lo complicado que es poder sobrellevarlo. Y hay veces que es bien complicado ser tan garantistas de los derechos. Les digo, a mí me tocó también una ocasión, dices, bueno, tienen derecho a que se les dé una alimentación sana, balanceada. Por ejemplo, en el estado de Querétaro, yo les puedo decir que la alimentación para las personas que están privadas de su libertad es de primer nivel. Me ha tocado ir a otros centros de internamiento donde, la verdad, por la población que hay, pues no es tan buena la alimentación. Por ejemplo, una vez fui a Oaxaca y me decían ahí, pues aquí todos los días comen arroz y frijoles. No sé si sea cierto, bueno, eso me dijeron los custodios. Comen arroz y frijoles, es lo que come la población, la gente que está privada de su libertad. En el estado de Querétaro, de verdad que el menú está diseñado por un nutriólogo, está súper balanceado y bien. Comen carne tres o cuatro veces a la semana y su menú es su sopa, guisado, su agua y su postre. O sea, está perfectamente el menú. Y me tocaba ver internos, esto es en el de adultos, internos que se tomaban su charola de la comida, iban viendo así como que a ver qué es, y directo a la basura. Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué la tiras? Porque no me gusta. Bueno, si no te gusta, no la tomes. Tienes la libertad de preguntar, ¿cuál es el menú del día de hoy? No, pues que son ejotes con huevo, o no sé, es algo que no te gusta. Ah, bueno, entonces no la tomes. ¿Por qué la tiras? Porque no te cuesta. Y se ponen en un plan de, a ti tampoco te cuesta y pago mis impuestos y allá afuera mi familia paga mis impuestos. Y literal así, en una ocasión yo escuché como, y sobre todo el personal de seguridad, que son los que siempre están al día a día. Y si no te gusta, y chinga tu madre, dices, bueno, ¿qué hacemos con una persona así? Y que todavía viene la autoridad de derechos humanos y me dice, no lo puedes regañar, no le digas esto, no le digas lo otro, porque violenta sus derechos. Por eso yo siempre he dicho, ay, esos derechos humanos está bien, pero el caer en las exageraciones vulnera incluso la gobernabilidad de un centro. ¿Por qué? Porque las personas que están privadas de su libertad se dan cuenta y dicen, no me pueden hacer esto, no me pueden hacer otro, tú no puedes gritar, tú no me puedes hablar feo, porque todo es una violación a derechos humanos. Y cuando les dan la razón, entonces como servidores públicos estamos atados de mano para poder mantener la gobernabilidad o la disciplina en el interior del centro. Entonces, es algo complicado. Bueno, eso es el 21 constitucional que nos establece ya como principio esta garantía a los derechos humanos, como principio de todo personal que se encarga de la seguridad pública. Y el siguiente artículo reformado es el artículo 102. El artículo 102, como comentábamos hace rato, nos habla se reformó y empezó le da vida a lo que es la Fiscalía General de la República. Nos establece los requisitos para ser fiscal y estas cuestiones para lo que tiene que ver con la Fiscalía General, pero también nos establece, esto es en el apartado A, aquí pueden observar, en el apartado A nos habla sobre la Fiscalía General y en el apartado B nos dice que se crearán organismos protectores de derechos humanos, ¿sí? Le voy a dar lectura, nos dice, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción del Poder Judicial de la Federación. Ok, por eso les decía, ¿quién comete violaciones a derechos humanos? Únicamente los servidores públicos. Nos dice, conocerán de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de la autoridad o servidores públicos. Solamente los servidores públicos cometemos esta violación a derechos humanos. Y nos dice en el siguiente párrafo, la Constitución de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de derechos humanos. Es importante que tengan esta autonomía. Este es un órgano totalmente autónomo. ¿Por qué? Porque si dependiera del Poder Ejecutivo, dependiera de alguna institución gubernamental, si yo soy institución de derechos humanos y voy a investigar a servidores públicos ante una violación de derechos humanos, pero fíjate que dependo de esa institución, pues seguramente mi queja no va a prosperar. Yo protejo derechos humanos, pero me nombra el gobernador y quiero denunciar al gobernador por una violación de derechos humanos, o me nombra el fiscal y voy a ir en contra del Ministerio Público por una violación de derechos humanos, pues seguramente sería complicado que yo estuviera investigando a mi jefe, ¿verdad? O a la persona que me nombra. Por eso debe haber esa autonomía en cuanto de estos organismos protectores de derechos humanos. Entonces, estas son las reformas que ha tenido nuestra Constitución en materia de derechos humanos. El artículo primero, el artículo 21 y el artículo 102 constitucional. Ha terminado el quinto video. Si ya estás listo, responde tu evaluación.